Muy bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el saludo de nuestra directora general, la magíster Jimena Pinto Lafuente, quien no se encuentra con nosotros por múltiples y recargadas labores del cargo. En esta ocasión los saluda Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Asimismo, queremos hacer de su conocimiento que el registro de asistencia es automática. Solo con el ingreso a la sala ya ustedes están registrando y el mismo sistema se hace cargo de este registro. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia. Quiere decir más de 81 minutos. A los que hayan cumplido con esta condición de poder permanecer conectados más del 90%, se les enviará el certificado por correo, el mismo que ustedes hayan registrado. Las consultas sobre eventos pasados u otro motivo los podrán hacer al correo ence.cejdh@minjus.gov.pe, el mismo que también estará compartiendo en ese momento la ingeniera Diana por el chat del Zoom. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia, materias conciliables en contrataciones con el Estado. Para ello, el día de hoy nos honran como panelista la doctora Alessandra Viviana Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Y esta tarde nos distingue como ponente la doctora María del Carmen Altuna Urquiaga, decana de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte, quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy hasta las 5 de la tarde, pero 10 minutos antes, las consultas de los participantes que hayan hecho llegar vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas del mismo, se las haremos llegar a la ponente para que nos brinde su apreciación. Hoy nos volvemos a reencontrar en mérito a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de brindar a los participantes herramientas sobre las materias susceptibles de conciliación en el ámbito de contrataciones con el Estado, con el fin de poder promover el uso adecuado de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, fortalecer la cultura de paz. Con este fin, presentamos esta conferencia Materias Conciliables en Contrataciones con el Estado, y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, adscrita en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la doctora Alexandra Fayad Valverde. Bienvenida, doctora. Gracias, Miguel. Audio. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes, doctora María del Carmen Altuna Urquiaga, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte. En esta ocasión, nuestra expositora. Muy buenas tardes, estimados conciliadores, profesionales de derecho, funcionarios, servidores públicos y participantes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia sobre un tema importante, de suma relevancia y actualidad en el ámbito jurídico, administrativo, ¿no? Que trata sobre las materias conciliables en las contrataciones con el Estado. Actualmente, pues, nos encontramos en un momento donde es fundamental el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es necesario, es un tema urgente fortalecerlos, y desde esa perspectiva, pues, la conciliación se convierte, pues, en un instrumento de diálogo y solución pacífica de suma importancia, porque representa una herramienta de suma relevancia para poder mejorar la eficiencia, la transparencia y la confianza en la gestión contractual del Estado. Durante mucho tiempo, pues, las relaciones que existen entre particulares y la administración pública, pues, han estado muchas veces marcadas por situaciones rígidas, por la formalidad y muchas veces por niveles altos de conflictividad, ¿no? Sin embargo, hoy día es importante que
le demos una visión moderna a la función pública, donde el Estado no solamente participe pues como un ente sancionador o un ente contratante, sino también como un actor para poder fomentar un equilibrio, fomentar la equidad y el acceso a la justicia efectiva a todos los niveles. En ese sentido es que hemos considerado importante programar esta temática en el marco de los Jueves de Justicia y Cultura de Paz. Y en esta conferencia, pues a partir de esta premisa, vamos a abrir pues un espacio de reflexión crítica, de una visión técnica sobre las materias conciliables en contrataciones con el Estado. ¿Y cuáles son esas que deben ser ventiladas, que pueden ser ventiladas o pueden estar sometidas a tratarse en la conciliación? En ese sentido, pues vamos a ver a lo largo de esta jornada, vamos a tener esa suerte de contar con la participación tan valiosa de nuestra destacada experta, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en derecho civil, en contrataciones, en arbitraje, mecanismos alternativos. Contamos pues con la presencia de nuestra querida doctora María del Carmen Altuna Piaga. Agradecerte por tu generosidad, por tu excelente disposición a apoyarnos y porque realmente eres una persona muy generosa cada vez que nosotros eh, apelamos a ti, siempre has tenido esa excelente disposición de apoyarnos, no solamente como una excelente profesional, sino como una excelente y maravillosa persona. De hecho, vas a aportar y con tu aporte vas a enriquecer el, el desempeño de todos los conciliadores y gestores de conflictos. Agradecer también a todos quienes han considerado participar, agradecerles por su presencia y de hecho, esta va a ser una jornada provechosa y llena de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por estas palabras de agradecimiento. De verdad es un placer tener a la doctora Carmen el día de hoy con nosotros. Vamos a presentar a ella como ponente, la doctora María del Carmen Altuna Urquiaga. Es máster en gestión educacional, abogada profesional técnico con ciencias universitarias, conciliadora extrajudicial en materias civiles y familiares, árbitro y conciliadora desde el año 99 hasta la actualidad, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte, coordinadora especialista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma Casa de Estudios, directora de a ver, coordinadora especialista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte, directora de la carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma Casa de Estudios, jefe de la oficina de CECIGRA de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte, jefe de la oficina de Servicios de Apoyo a la Gestión, Cámara de Comercio de Producción de la Libertad, secretaria general del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio, coordinadora de la Oficina de la Coordinación de Servicios Especiales de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, asistente legal de la Comisión y Restauración Patrimonial del INDECOPI de la Libertad, auxiliar de biblioteca del Instituto Superior Tecnológico del Norte, asistente técnico del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio, asistente de Servicios Especiales del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio, capacitadora principal de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia, capacitadora de diversos cursos, talleres, charlas, congresos en diversas instituciones públicas y privadas, doctorado en Derecho por la UPN, tesista, maestría en Derecho, Convención Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Trujillo, diploma de Derecho de Familia, Universidad Nacional de Trujillo,
diploma de especialización en contrataciones con el Estado de las universidades ESAN, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Con nosotros, sin mayor preámbulo, vamos a presentar a la doctora María del Carmen Altuna Urquiaga, quien nos estará tocando el tema materias conciliables en contrataciones con el Estado. Bienvenida, doctora Carmen. Muchas gracias, estimado Miguel. Quiero agradecer también la invitación de nuestra querida Alejandra. Gracias por esta posibilidad de podernos acercar a la ciudadanía y poderle contar cosas importantes que puedan ayudarle en el quehacer, sobre todo a quienes trabajan en el ámbito de la conciliación. Esta promoción que se hace jueves a jueves, pues de la cultura de paz tan necesaria, tan importante. Sé que muchos de los ciudadanos que el día de hoy están son abogados, entonces nos queda pues esa labor de ser pacificadores, ¿no? De conocer el conflicto de diversos aspectos y qué mejor dar las posibilidades de una solución pacífica, una solución que haga que las personas queden contentas con el acuerdo al que lleguen y a la solución que lleguen. Muchísimas gracias por las palabras de la doctora Alejandra. Gracias por la presentación. Y vamos entonces al tema que hoy día nos toca. Pero antes de iniciar con la presentación, yo les quiero comentar que en conciliación tengo bastante tiempo trabajando, muchísimo. De hecho, creo que mi registro de conciliadora empieza solamente con 2 dígitos, con 4 dígitos, y era de los primeros conciliadores que pues éramos formados a nivel nacional. Y una de las cosas que se puede rescatar de la conciliación es que definitivamente acerca a las partes, ayuda a que te hagas responsable de la solución del conflicto. Y el mecanismo de la conciliación muchas veces ante la vorágine del crecimiento del arbitraje y ahora de la Junta de Resolución de Conflictos, siempre permaneció en el tiempo. Recuerdo aquellos grandes eventos que se daban en el caso de la conciliación cuando ésta iba a entrar en vigencia o cuando recién entró en vigencia, y había una expectativa muy importante. Una expectativa, digo así, porque evidentemente las personas buscaban una alternativa importante para la solución de su conflicto. Y tengo que decir esto antes de iniciar a conversarles, a comentarles sobre estos temas, de cuáles son las materias conciliables en contrataciones, porque le precede al mecanismo de la conciliación una historia bastante amplia, tanto como le precede al arbitraje en el Perú. Pero a diferencia del arbitraje que ha sido absolutamente promocionado, la conciliación ha luchado sola por sobrevivir. Y de hecho, las personas que han ido a conciliar han descubierto que la economía y la facilidad y la cercanía con el conflicto realmente es una realidad, es una realidad. Porque las personas, vuelvo a decir, se hacen responsables, si bien es cierto, hay un tercero, un conciliador que les acerca, que hace de facilitador, estas personas son las que finalmente toman el acuerdo. Y si toman el acuerdo, las que resuelven el conflicto son ellas mismas. Y qué mejor que solucionar un conflicto acercando a las personas, mejorando la relación, ¿no? Mejorando la relación y haciendo que estas relaciones puedan incluso continuar después de un conflicto, a diferencia de otros mecanismos o a diferencia de procesos tradicionales absolutamente confrontacionales. Por eso es que quería comentarles esto, porque la conciliación en contrataciones con el Estado no ha tenido necesariamente la acogida que nos hubiera gustado que tuviera.
en algún momento tendremos alguna información mucho más específica, ¿no? Podremos comentar del desarrollo de la conciliación en las contrataciones con el Estado, pero sí les voy a comentar que no es que sea el mecanismo más utilizado para resolver conflictos en las contrataciones, pero no por ello no ha sido utilizado. De hecho, en mi experiencia como conciliadora en diversos centros de conciliación, he tenido la posibilidad de ayudar a entidades del Estado y a contratistas a llegar a un acuerdo. Claro, bajo el temor, muchas veces, tengo que decirlo, y esto desde el punto de vista académico, por favor, bajo el temor de que tal vez la decisión o que yo me embarque en una decisión, en un acuerdo conciliatorio y embarque a la entidad en un acuerdo conciliatorio, sea de responsabilidad de la institución o del ente, o del representante o del procurador que ha decidido que va a conciliar sobre una circunstancia que normalmente termina yendo al arbitraje, y ahora, de acuerdo a la nueva ley, claramente, ¿no? Porque igual ya se venía haciendo, vamos al Poder Judicial. Y de esta experiencia de las que les hablo, se tiene que rescatar varias circunstancias de algunos casos en los que he podido yo ser partícipe como conciliadora de las contrataciones, en temas de contratación con el Estado. Y es que si bien es cierto, no han sido montos altos, han sido montos muy altos, pero sí han sido montos significativos para la entidad y para el proveedor, para el contratista. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirles respecto de la conciliación en contrataciones? Que ayuda, primero porque en contrataciones el dinero es de todos nosotros los peruanos. Todos pagamos nuestros impuestos con la finalidad de que el Estado pues utilice correctamente en obras, en servicios para la comunidad en general, ¿no es cierto?, el dinero que nosotros aportamos. Siendo así, pues qué bien que podamos utilizar el mecanismo de la conciliación rápido y seguro, ¿verdad? Para poder dar solución, vuelvo a decir, rápida y segura a los conflictos que se puedan generar en las contrataciones con el Estado. Entonces, la conciliación se vuelve un mecanismo muy efectivo en este tema. Lo que necesitamos es cambiar la idiosincrasia de algunos de nuestros funcionarios que bajo el temor de algún organismo que puede estar supervisando y que los pueda responsabilizar por las decisiones de, por ejemplo, no sé, revisar el tema de una resolución de contrato, de una ampliación de plazo, pueda generarle cierta responsabilidad posterior. Esto necesitamos cambiarlo, porque además los principios de la nueva ley nos permiten a nosotros evaluar de la mejor manera las decisiones que tomamos para ir a conciliación. Lo vamos a ver en algún momentito, ¿no? Esta circunstancia de revisar la eficiencia de la decisión, ¿no? Se trata de revisar si lo que yo escojo para solucionar un conflicto, el mecanismo que yo escojo para solucionar el conflicto es el mejor, ¿no? Y es el más eficiente para que podamos solucionar ese conflicto y para que podamos ahorrarle al Estado muchos costos de transacción. Dicho esto, vamos al tema que el día de hoy nos ha traído. Un minuto, por favor, para poder...
¿Me confirman, por favor? Sí, se logra ver mi pantalla. Sí se ve, doctora. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, por favor. Muy bien. Entonces, hoy día hablaremos de estas materias conciliables en contrataciones con el Estado. Les comentaba, no sé por qué no me... Ok. La contratación pública, tanto en la ley anterior como en la actual ley, recuerdan, la ley 3225, denominada pues la ley de contrataciones con el Estado, y la actual ley que entró en vigencia ya en marzo del año pasado, la Ley General de Contrataciones Públicas, pues contempla, ¿no? Ambas contemplaban mecanismos de solución de controversias tales como la Junta de Resolución de Disputas, el arbitraje y la conciliación. En esta decisión que tuvo la nueva ley, que me parece absolutamente interesante porque pudo decir no y pudo decir simplemente quedémonos con el arbitraje, que ha tenido pues un boom increíble, un crecimiento increíble en los procesos, ¿no? Y hay muchas personas inmiscuidas en esta circunstancia, pues decidió mantener ese mecanismo de conciliación para darle la posibilidad a que las partes del contrato de contrataciones públicas puedan darse la oportunidad de entrar en un diálogo y solucionar su conflicto de la manera más amigable, pero además técnica posible. Entonces, no solamente contemplamos a la Junta de Resolución de Disputas, que en algún momento lo hemos conversado, también contemplamos, además del arbitraje, a la conciliación. Y partamos de qué es la conciliación extrajudicial. Sé que muchos de ustedes son asiduos a estos jueves, ¿no? En donde se habla de la paz social, ¿no? Pero vamos, no está de más recordar que la conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de controversias en el que las partes van voluntariamente, ¿no? Para que, siendo asistidos por un tercero conciliador, ¿no? Que facilita la comunicación, buscan, ¿no? La solución de un conflicto. Quieren dar la solución a un conflicto. Ojo, no es una negociación. Recuerden que la conciliación implica la actuación de este tercero, ¿de acuerdo? En el contexto peruano, este proceso se realiza siempre dentro de un centro de conciliación público o privado. Permite resolver conflictos de manera rápida, económica y colaborativa. De hecho, hay conflictos que pueden estar años y que en conciliación se pueden resolver en semanas, en meses. Aunque no lo parezca, así es. Entonces, si bien es cierto, el arbitraje es un excelente mecanismo de resolución de conflictos, pues la conciliación no deja de serlo también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vamos a un centro de conciliación privado, los centros de conciliación o público, ¿no? De acuerdo también al monto que se dé, pues evidentemente el conciliador debe también estar preparado, debe ser un especialista en contrataciones, de tal manera que permita esa facilitación, ¿no? De la comunicación entre las partes con un lenguaje técnico especializado y proponer, si él quisiera, algunas soluciones, algunas alternativas de solución para que las partes puedan optar por alguna de ellas y solucionar conflicto de manera rápida, económica y colaborativa. Y decimos económica porque no solamente nos referimos al tiempo en el que se soluciona, sino que comparativamente hablando, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Si hablamos de sumas de dinero, pues evidentemente los procesos de conciliación suelen ser mucho más cómodos que los procesos de arbitraje. Y recuerden, el proceso de conciliación está en manos de las partes, no está en manos de un tercero, ¿no? El conciliador solo facilita, con lo cual sí es factible que la entidad y que el contratista puedan sentarse a conversar y no esperar a llegar a que el conflicto escale y vayan a tener que ir al siguiente paso, que puede ser el poder judicial o puede ser el arbitraje.
Por eso es que comentaba de que se buscan acuerdos absolutamente voluntarios y satisfactorios, y cuando hablamos de la satisfacción hablamos de ambas partes, no hablamos de una sola parte, hablamos de la satisfacción de ambas partes. Sí, doctora, pero si alguien debe, el otro paga, o sea, uno va a quedar insatisfecho. No, porque hay formas de llegar a solucionar un conflicto en el que puede ser que seas un acreedor, perdón, un deudor, pero que tengas posibles facilidades para hacer el pago de tu deuda, con lo cual puedes salir ganando también. Y podría ser voluntaria y obligatoria. Vamos a continuar. La conciliación extrajudicial tiene un marco legal, ¿de acuerdo? Y ustedes saben, nuestra ley de conciliación extrajudicial nos da una definición también. Y es importante señalarla, conocerla, y es que para esta ley la conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo de solución de conflicto, por el cual, ya lo hemos dicho, las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial, que puede ser público o privado, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Y también nos señala nuestra legislación que la conciliación puede ser presencial o a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, conforme a lo dispuesto en el reglamento de conciliación. Importante porque en el caso de, por ejemplo, el arbitraje tuvo un cambio importantísimo. Se establecieron, se abarataron los costos de transacción, ¿no? Se hicieron una realidad cuando se decidieron virtualizar los procesos. Entonces, anteriormente los árbitros, estoy haciendo un paréntesis, por favor, los árbitros que tenían que desplazarse, por ejemplo, de la capital a una región, pues los gastos de traslado terminaban siendo asumidos por las partes. Dada la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces se facilitó, ya no necesitaban trasladarse y las audiencias terminaron siendo virtuales. De igual manera, en la conciliación, la ley decidió posteriormente a la experiencia de la pandemia, ¿no? Tener la posibilidad de que las partes pudieran participar a través de medios electrónicos y también el proceso, evidentemente después de una adecuación que tiene que hacer cada centro de conciliación, la posibilidad de poder llevar estos casos de manera virtual. La ley de conciliación nos señala ya de manera bastante amplia cuáles son las materias conciliables en general. Y nos dice, y es muy específico, cuando señala que las materias para conciliación son aquellas pretensiones que pueden ser determinadas o determinables, pero que versen sobre derechos disponibles de las partes, ¿no? Esto es una también definición que utiliza a la par, en otras palabras, pero en el mismo sentido, la ley de arbitraje, ¿verdad? Pero ¿cómo es que lo adapto al tema de contrataciones con el Estado? De hecho, la misma ley señala que en materia contractual relativa a las contrataciones con el Estado, pues se hace de acuerdo a lo que señala la ley de la materia. Hoy día no vamos a entrar en una discusión de que hoy si una resolución de conflicto, de contrato es o no una materia que está dentro de la disponibilidad de las partes. Lo que nos centraremos en saber cuáles de esas materias que surgen durante la ejecución contractual en contratos con el Estado, pues serían factibles de ser sometidas a un proceso de conciliación. Entonces, la nueva ley, ¿no es cierto? Que la nueva ley 32069 que entró en vigencia en marzo del año 24, su nombre es Ley General de Contrataciones Públicas, ya lo saben, ¿no? Entonces, pues en su artículo 60 señala que el contrato, y habla del contrato en general,
debe contener cláusulas sobre mecanismos de solución de controversias, esto es, incluyendo la conciliación y el arbitraje. Y yo creo que más que incluyendo la conciliación del arbitraje es en conciliación y en arbitraje, ¿no? Y pues hay una aplicación obligatoria de estos mecanismos prácticamente en todos los contratos públicos. Entonces, perdón. Un minutito, por favor, disculpen ustedes. ¿Qué pasó? Ok, mecanismos de solución en esta ley, ¿no? El artículo 76 de esta nueva ley, pues señala que las controversias surgidas, ¿cuáles son las controversias que deben conciliarse, que deben someterse a estos mecanismos de solución de contratos, de conflictos, perdón, ¿no? Que son la conciliación, la junta y el arbitraje. Pues se dice que son aquellas que surjan durante la ejecución contractual, porque previo a ello, evidentemente, hay todo un tema de preparación administrativa y en donde pues el contratista, el órgano supervisor y la entidad tienen otros caminos para solucionar sus conflictos. Entonces, el ámbito de actuación de la conciliación será durante la ejecución contractual. Todos los conflictos que surjan durante la ejecución contractual y evidentemente que la ley no señale que no son conciliables, podrían ser sometidos a conciliación. De hecho, el artículo 81, ¿cierto? Señala que puede impactar en el contrato de conciliación como mecanismo de solución de las controversias previo al inicio del arbitraje, ¿no? Muy bien. ¿Qué materias no son conciliables? Luego vamos a hablar ya de las conciliables como tal. ¿Qué materias en la ley de contrataciones son conciliables? No son conciliables, perdón, ¿no? Entonces, el artículo 76 nos señala que no pueden ser sometidas a conciliación, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa o indebido. Esta materia anteriormente sí era conciliable, de hecho con la anterior ley también ya se desestimó como materia conciliable y arbitrable. La verdad es que hubieron varias opiniones de diversos especialistas en que podría o no podría ser conciliable o arbitrable el enriquecimiento sin causa o indebido. Esto se daba a veces cuando, por ejemplo, el contratista para cumplir hacía mayores gastos generales, ¿no? Hacía mayores gastos para poder cumplir y luego solicitaba este pago de estos mayores gastos, ¿verdad? Que no estaban contemplados dentro del expediente, ¿no? Y la entidad decía, un momentito, si no está dentro del contrato, dentro del expediente, si no está establecido, pues evidentemente yo no te tengo por qué pagar. Y había una orientación doctrinal y también jurisprudencial en varios lados en el que se le daba la posibilidad a los contratistas de que se les reconozca estos mayores gastos. ¿Por qué? Porque el Estado no podía enriquecerse indebidamente, ¿no es cierto?, en detrimento del contratista. Entonces, esta figura, tanto en la ley anterior ya como en la actual, ha sido desestimada como tal. Yo me imagino porque de todas maneras, en este caso, tal vez se crea que es mejor que haya un tercero que decida si es que hubo o no hubo este enriquecimiento indebido. Lo entiendo que no sea conciliable, pero no entiendo que esto, por ejemplo, haya salido del ámbito del arbitraje, en donde hay un tercero especializado que podría determinar ese tema.
De hecho, actualmente eso va al Poder Judicial, lo que me imagino que encarece también los costos de transacción por la gran carga judicial, carga procesal que se tiene en el Poder Judicial actualmente, ¿no? También se retiraron el pago de indemnizaciones. Tampoco entiendo mucho estas decisiones de los legisladores que mantuvieron esta circunstancia, porque de igual manera las indemnizaciones son factibles de revisar, de verificar, por ejemplo, en procesos incluso de conciliación. Hay conciliaciones sobre indemnizaciones, ¿verdad? Pero en este caso se decidió que no deberían ser sometidas ni a conciliación, ni a arbitraje, ningún mecanismo de resolución de controversias alternativo, ¿no? ¿Y esto en qué sentido? Yo me imagino también en el sentido de la responsabilidad que podría generarse o del temor que a veces se puede tener como funcionario, ¿no? En el que yo no quiero comprometer a la institución, a la entidad, ¿no? A pagar una indemnización que podría ser en algún momento, tal vez, cuestionable por algún órgano de control, ¿no? Pero pienso que si no se ha continuado como una materia conciliable, bien podría haberse orientado por el arbitraje, dado que hay un tercero árbitro, ¿no es cierto?, que es especialista y que puede evaluar si ha habido un daño o no, y si es que este daño tiene la necesidad de ser reparado o no. Entonces, todos estos temas terminan, pues, en la competencia del Poder Judicial, vuelvo a decirlo, con el perdón de mis colegas jueces, con un retraso bastante fuerte. ¿Por qué? Porque evidentemente los procesos son abundantes en el Poder Judicial. Y lo que hacen los mecanismos alternativos es ser justamente esta alternativa mucho más viable, más rápida para dar la solución al conflicto. Y además, aquí nos colocan un cajón desastre y dice cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales. Los adicionales en el tema de las obras también habían sido en algún momento, ¿no?, arbitrables, también fueron prohibidas. La ley 32069 mantiene ese criterio, ¿no? Y en este caso, pues, creo que es un tema más, como les digo, de tener la seguridad, tal vez, de no caer en alguna responsabilidad por haber permitido este adicional de la otra, ¿no? Uno de los temas que también es bastante claro para el tema de conciliación específicamente es que la nulidad del contrato no es materia de conciliación. Y esto deviene ya de, digamos, de la idiosincrasia de la ley de conciliación extrajudicial, porque hay cosas que lo tiene que declarar un tercero y no necesariamente las partes pueden declarar la nulidad de ese acto jurídico. Hay una formalidad en donde hay que acudir, el mismo Código Civil lo establece, ¿no es cierto?, en donde hay que acudir, de alguna manera hay formas para solicitar la nulidad finalmente de un acto jurídico. Por eso que en este aspecto yo creo que está bien la aclaración de la ley, la precisión de la ley, señalando que cuando hablamos de nulidad de contrato no sea pues materia de conciliación. Las partes no podrían decidir sobre si un contrato es nulo o no, si un acto jurídico es nulo o no. Eso sí está dejado al criterio de los jueces, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Continuemos. Muy bien. Ingresando ya un poquito de lleno a lo que es nuestro tema, pues podemos decir, lo señala claramente la nueva ley, cuáles son estas materias
conciliables. Y ahí tenemos la resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, la liquidación del contrato, los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato, ¿no? Y allí esto es un cajón desastre también, y otras dispuestas en el reglamento, ¿no? Que se dispongan en el reglamento. Vamos a concentrarnos el día de hoy en estas materias conciliables, ¿ya? De la legislación, ¿ya? Vamos a hablar. Aquí habla de contratos menores. Recuerden que los contratos menores son aquellos que son menores a las 8 UITs, ¿no? Y pues las partes pueden pactar conciliación como mecanismo de solución de controversias también. Respecto a la resolución de contrato, ¿no? Es importante que sepamos que puede ser una terminación anticipada del contrato de manera bastante general, ¿no? Por causas justificadas como el incumplimiento grave de una de las partes. Recuerden que en los contratos se establecen y deben establecerse cláusulas de resolución debidamente expresas. Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de bienes, de servicios, de dinero del Estado, con lo cual en los contratos tienen que estar absolutamente determinados cuáles serían estas causas de posible resolución, ¿no? Terminación anticipada del contrato. Un pequeño ejemplo, podríamos hablar de muchos ejemplos, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero quería comentárselos. Es, por ejemplo, ¿qué pasa si el contratista abandona la obra sin justificación? ¿No? Entonces, la entidad puede resolver ese contrato. Y si bien es cierto, hay varias opiniones de la OCE, ahora la OS, ¿no? Lo he puesto como OCE porque son resoluciones anteriores que, si bien están basados en la legislación anterior, el sentido más o menos es la misma, ¿no? Y en estas opiniones, por ejemplo, se establecía que la resolución unilateral debe estar sustentada en hechos comprobados y conforme al debido procedimiento. Entonces, para resolver el contrato, yo tengo evidentemente que demostrar que ha habido ese incumplimiento y cumplir también dentro de los plazos establecidos, tanto en la ley como en el reglamento. Y sí es absolutamente posible de que esta materia sea llevada por conciliación, porque si estoy hablando de situaciones claras, ¿no? Sustentadas, de hechos comprobados, que si bien es cierto, en conciliación no revisamos pruebas, pero por un principio de legalidad tenemos que verificar que se cumpla con lo que está establecido en la ley, pues podría ser de todas maneras una materia totalmente conciliable, ¿no? ¿Ha habido casos? Sí, han habido casos. Hay, por ejemplo, ministerios que en temas pequeños han acudido a centros de conciliación para solucionar temas de resolución del contrato. Como les digo, hay situaciones que se dan y estos temas de conciliación se tienen, en contrataciones con el Estado, se tienen que dar a conocer al ministerio. Luego podríamos hacer también un análisis de cómo van estas materias controvertidas a nivel nacional, tanto en los centros de conciliación privados como en los públicos. Hoy día no será el día, pero podríamos hacer algo más adelante con una mayor data respecto de este tema. Ampliación de plazo contractual. Pues fíjense que esto es importante también, es un tema en el que a veces las partes se entroncan en un conflicto, y la idea de la ampliación de plazo contractual es pues tener una autorización para extender el plazo definitivamente por causas no atribuibles al contratista, ¿no? Porque de lo contrario, no estaríamos respetando lo que está establecido en el primigenio contrato, ¿no? A veces hay circunstancias como que retrasos por lluvias, entonces que puedan impedir el avance de la obra, ¿no?
puede haber una verificación del CENAMI. Estoy haciendo una exageración tal vez en el ejemplo, pero pues hay varias circunstancias por las que las partes pueden solicitar una ampliación del plazo contractual. Cuando pedimos una ampliación del plazo contractual, evidentemente es fácil de poder solucionar también y de sentarse. De hecho, las personas, las partes de un contrato, muchas veces he logrado ver que se sientan, que conversan y ni siquiera acuden a los mecanismos alternativos, sino que a través de una conversación franca, sustentada en hechos, etcétera, pueden llegar a una resolución, ¿no? A una solución del conflicto. Pero cuando ya la situación llega a un tema de falta de comunicación, que la comunicación ya se hace mucho más complicada, pues el tercero podría ayudar muchísimo como conciliador para tender nuevos puentes, para tender nuevas alternativas, ¿no? Que pudieran ayudar a solucionar el conflicto. Otro tema es la recepción y conformidad de la prestación como tal, ¿no? La controversia deriva de si recepciono o doy una no conformidad de la prestación recibida, ¿no? Esto va a implicar que haya una verificación de que se han cumplido las condiciones técnicas y contractuales del bien, servicio o de la obra entregada. Eso implica que haya una conformidad eh, de las partes para señalar que la prestación ha sido correctamente realizada. Pero cuando no sea así, porque faltan algunas circunstancias, recuerdo, por ejemplo, que un caso de prestación de alimentos, alimentos frente la compra de alimentos, me parece, no sé si fue, no voy a decir la entidad, no debería decirlo, pero era una prestación de alimentos para una institución educativa, ¿no? Y estos alimentos, pues al momento de ser revisados no contenían las condiciones necesarias o habían pasado sus fechas de vencimiento, pues no se dio una conformidad en la prestación y se fue a conciliación, ¿no? Y debido a que era un monto no muy alto, pues se solucionó de manera inmediata a través de un proceso básicamente de conciliación, ¿no? Y también allí ustedes pueden, luego les daré el material para que puedan ver que el antiguo organismo, la OCE, que ahora es el OS, ¿verdad? Pues señalaba que la conformidad debe otorgarse solo si se cumple estrictamente el contrato. Y aunque pareciera que, oye, sí, evidentemente, pues cuando el conflicto va surgiendo, pues yo puedo, por ejemplo, si compró el Estado un cuchillo con mango de madera para un comedor, por ejemplo, puede ser que ese cuchillo no necesariamente tenga un mango de madera, sino de otro material, y ya esta es una condición que puede perjudicar el desarrollo de las actividades, por ejemplo, de los cocineros. ¿Podría en un detalle tan pequeño verse ese tema? Sí. Podría también darse temas como, por ejemplo, la compra de uniformes, ¿verdad? En el que se necesite con el uniforme tener un desplazamiento rápido. Pensemos, por ejemplo, en un servicio de salubridad, ¿no? Servicio de limpieza, en donde los municipios suelen dar pues uniformes a las personas que ayudan con la limpieza pública y que tal vez el uniforme no sea el adecuado y no les proteja correctamente, etc. Entonces, por eso es tan importante que en temas de recepción y conformidad de la prestación, pues las especificaciones en el contrato sean bien claras y sobre esas especificaciones se pueda generar o no la conformidad de la prestación. Las valorizaciones de metrados también suelen ser
factibles de ser llevados a conciliación, sobre todo en el ámbito de la cuantificación física y económica del avance de la obra, ¿no? De cuántos metrados, valorización, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, les he puesto ahí que el contratista presenta una valorización del 80% y el supervisor de la obra solo reconoce el 60% de metrados no ejecutados. Entonces ahí se genera una disputa. Evidentemente, vamos a revisar el tema y si las partes deciden, bueno, ahí tendremos una junta de solución de disputas, ¿no? De resolución de disputas, pero recordemos que si se trata, por ejemplo, de bienes de servicios, un poco más de temas de servicio, en todo caso, estaríamos yendo, pues, posiblemente, en primer lugar, a una conciliación, ¿ok? En liquidación del contrato también, ¿no? Pues hablamos de que hay una determinación de derechos, de obligaciones y que no se está haciendo correctamente al término del contrato, ¿no? Entonces, cuando no hay una conformidad de la liquidación del contrato, también puede ser una situación factible de iniciarse una conciliación, ¿no? Ahí les he puesto un ejemplo en el que la entidad impone penalidades en la liquidación final. Entonces puede ser que el contratista no esté de acuerdo, ¿no? Y puede presentar directamente su solicitud de conciliación, porque tal vez no se demoraron en determinados plazos, en determinados cumplimientos, entonces le imponen una penalidad. Y sobre ese tema, ¿es factible? Sí, es factible de que haya una conciliación respecto de la liquidación del contrato. Y en este caso, pues, como lo dice la opinión del organismo supervisor, en una anterior resolución, que si bien es cierto, tiene años, pues nos da una idea para una ejemplificación de que la liquidación debe efectuarse, evidentemente, dentro del plazo legal, con vigencia de esta ley o en la anterior vigencia de la ley, ¿no? Y puede ser objeto de conciliación. No sé por qué no me aparece la... Por favor. Hoy día está muy consentida la diapositiva. A ver. Ya está. Muy bien. Y luego vimos que habría habría un cajón desastre bastante amplio. Yo he querido darle un espacio allí, pero hay obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato, muchas obligaciones del contrato, y sería muy amplio y tendríamos que revisar cada caso, ¿no? Que no esté, evidentemente, dentro de aquellas materias no conciliables, ¿no? Y aquellas que estén, pues, solamente vedadas al Poder Judicial. Y entonces esta materia son conflictos que nacen derivados de todas las actividades que se hacen para el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. Recordemos que es durante la ejecución del contrato. Y sobre ese tema es necesario que podamos hacer una revisión previa, verificación de qué es lo que puede estar pasando. Por ejemplo, yo puedo decir que la entidad no paga el adelanto por falta de garantía. El contratista reclama que el contrato exige dicho pago anticipado y puede surgir una controversia sobre una obligación contractual. No sé si tal vez el ejemplo pudiera parecer tirado de los cabellos, pero evidentemente podría ser parte de lo que se establezca en las innumerables obligaciones que tengan los contratos. Lo importante es que podamos ubicarlas dentro de aquellas que no estén vedadas, como nuevamente les comento, a la conciliación.
Entonces, doctora, ¿cuáles serán esas obligaciones? Pues todas las que se establezcan en los diversos contratos. Para ello hay que darle una revisada muy profunda a los contratos, al contrato, a las obligaciones a los que están sometidos el contratista o la misma entidad, una revisión fuerte para verificar si esto es factible de irse o no a conciliación o en todo caso posteriormente al arbitraje. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí hemos tocado de manera bastante general, un poquito más detallada tal vez, las controversias con el Estado. Controversias que se pueden someter a conciliación con el Estado. El artículo 82 de la ley de contrataciones, más bien dicho, de la Ley General de Contratación Pública, discúlpenme, es la costumbre siempre, nos hemos tantos años hablando de la Ley de Contrataciones con el Estado que ahora ya saben que es la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Esta nueva ley señala que la conciliación tiene unas reglas determinadas y señala que se debe solicitar ante un centro de conciliación que tiene que estar acreditado por el Ministerio de Justicia. Entonces, pues un privado, un público, de acuerdo también a las normas y los reglamentos que tengan tanto los centros de conciliación privados como los públicos, ¿no? Y también debe hacerse dentro de los plazos de caducidad establecidos en el artículo 84 de esa ley, ¿no? Y tiene que ser llevada a cabo, qué duda cabe, por un conciliación certificado por dicho ministerio. Cuando hablamos de certificación, no es que requiramos una certificación necesariamente adicional, ¿no es cierto? Pero sí la base es que estés acreditado, es decir, que hayas hecho un curso de conciliación, te hayas acreditado, ¿no es cierto?, como conciliador y estés adscrito al centro, porque cualquier conciliador no puede, pues, desenvolverse si es que no está adscrito a un determinado centro de conciliación. Es importante señalarlo. Podría ser que es muy sencillo porque conocemos mucho de conciliación, pero es importante señalar. ¿Qué puntos clave respecto de este tema de los plazos de caducidad deberíamos estar considerando cuando hablamos de estas reglas aplicables a la conciliación en conflictos o en materias conciliables en contrataciones con el Estado? Pues se trata de plazos de caducidad, importantes, plazos de caducidad. Les comento que sobre este tema, hace muchísimo tiempo, en el tema arbitral había toda una discusión, puesto que en la primigenia ley de contrataciones, previa a la 3225, pues se establecía que se iniciarían de acuerdo a determinados plazos y fue el reglamento el que determinó que este plazo era un plazo de caducidad, ¿no? Entonces, muchos árbitros recibían las controversias posteriores al plazo de caducidad y se declaraban competentes porque hacían una evaluación de la ley, ¿no es cierto?, un examen de la ley y señalaban que el reglamento no era aplicable porque los plazos de caducidad solamente deberían estar establecidos en la ley. Entonces, muchos procesos de arbitraje hace varios años, muchos años ya, se daban pues a pesar de que los plazos se habían excedido, el plazo de caducidad se habían excedido, y ojo, estos laudos no eran anulables por si acaso, no eran anulables por este tema, porque evidentemente la motivación del árbitro para declarar su propia competencia pues era en ese sentido. Entonces, estos plazos de caducidad, para tenerlos a buen recaudo, tanto la ley 3225 como esta última ley, la 32069, han decidido establecerlos desde la legislación para que pues se respeten como tal, ¿no? Y tampoco no se genere un bucle, ¿no? En el tema de
la continuación de un conflicto, ¿no? Por muchísimo tiempo. Entonces, estos plazos quiere decir que si no se inicia la conciliación en ese lapso de caducidad, pues se pierde el derecho de usar este mecanismo, ¿cierto? Y puedes, o posiblemente tu liquidación, si está observada y no inicias tu proceso de conciliación, por ejemplo, pues la liquidación termina haciendo estado y totalmente válida, ¿no? Porque no pudiste iniciar el proceso de controversia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos plazos de caducidad que recuerdo que es más o menos 30 días, que es lo que te da de iniciar la controversia, para iniciar el proceso. Y en la ley pues se pueden verificar de manera mucho más específica cada uno de estos plazos. La conciliación se inicia ante un centro acreditado del ministerio y en contratos menores la conciliación suele estar pactada como un mecanismo obligatorio antes del arbitraje, pero sigue rigiendo el mismo plazo. O sea, no hay una variación esta que les comento. Y los plazos, en este caso, contemplan el momento en el que se produce el acto que genera controversia, la notificación, desde el momento de la notificación, por ejemplo, de la resolución, desde el momento en que se declara la conformidad, desde el momento del pago o de la presentación de la liquidación. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de revisar cuándo tengo que iniciar yo estos procesos de conciliación. La ley contempla normalmente plazos de 30 días. Ahí les he puesto un cuadrito en el que más o menos podríamos darle una mirada a algunas materias. Por ejemplo, en el caso de la resolución de los contratos, son 30 días hábiles desde la notificación de la resolución a la contraparte. Entonces, hay que hacer correctamente esa notificación de la resolución y tenemos 30 días hábiles para iniciar. En el caso de la ampliación del plazo contractual, también 30 días hábiles, pero desde la notificación de aceptación o de rechazo de esta ampliación del plazo contractual. En el caso de la recepción y conformidad de la prestación, ¿no? De acuerdo a lo que establezca el contrato, pues será desde la recepción, estos 30 días hábiles contarán desde la recepción o vencimiento del plazo para la conformidad. En el caso de las valorizaciones o metrados, aquí pues también tenemos 30 días hábiles y hablamos de la notificación de la observación o discrepancia, ¿verdad? También hablamos de la liquidación del contrato y es desde la culminación del proceso de liquidación, estos 30 días hábiles. Y cuando hablamos de pago a cuenta o final, desde el pago a vencimiento del plazo para el pago del pago como tal. Y luego también hablaremos de algunos temas como vicios ocultos, obligaciones de por pago. Ojo, que algunos dicen, oye, pero el vicio oculto lo señalo posterior, sí, pero el vicio se generó dentro de la ejecución del contrato, con lo cual yo tengo un determinado plazo, pero debería yo si ubico este vicio oculto, ¿no es cierto?, tener 30 días de vencimiento desde la responsabilidad que se establezca en el contrato, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, pues la ley ha establecido un parámetro bastante, digamos, serial, ¿no? En el que prácticamente en todos los casos el plazo para iniciar la conciliación sería de 30 días. Mil disculpas por la demora entre diapositiva y diapositiva, a veces no sé qué pasa. No sé si... Quiero saber si se me está escuchando, por favor. Tal vez el problema sea mi internet. Sí se escucha. Ah, perfecto. Gracias.
Muy bien. Algunas reglas aplicables a la conciliación en el caso de confrontaciones con el Estado, importante, ¿no? Importante porque a veces, si no cumplimos con estas reglas, terminamos viciando nuestros procesos. Entonces, el procedimiento, el debido proceso es muy importante y necesario, ¿de acuerdo? Y entonces, hablamos de que la decisión de conciliar le corresponde a la autoridad de la gestión administrativa, ¿no es cierto? Y para esto, ¿qué debemos considerar? El principio de eficacia y eficiencia ya venía desde la anterior ley, pero es necesario que, bueno, yo creo que esta ley lo ha precisado un poquitín más, pero hablamos de que hay que considerar criterios de costo-beneficio, es decir, yo autoridad que decido acudir a una conciliación, tengo que revisar, tengo que hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no es cierto? Revisando y ponderando los costos en tiempo y recursos. ¿Por qué? Porque yo tendría que verificar si de pronto la conciliación me va a ayudar mucho más rápido que un proceso arbitral, debería yo de pues presentar esta posibilidad a la entidad. Ha pasado que en la anterior, con la vigencia de la anterior ley, de hecho, hay muchos procesos que todavía están en vigencia de la anterior ley, porque hay contratos que se han iniciado con la anterior ley, pero además de eso, también estaban en vigencia estos principios, pero este análisis de costo-beneficio terminaba siendo un copy-pega en muchas entidades. Y yo creo que esto necesitamos cambiarlo, necesitamos tomar conciencia de que este análisis de costo-beneficio le va a permitir o le puede permitir a la entidad ahorrar estos costos de transacción y también no solamente costos en moneda, en dinero, sino sobre todo en tiempo y en las decisiones que se pueden tomar. Hay muchos servicios, muchas horas que dejan de prestarse, muchos servicios que dejan de prestarse, muchas horas que dejan de hacerse, están pendientes de lo que resuelva el tercero, en este caso en el arbitraje, cuando en conciliación podríamos tener una mejor expectativa que la que puede generarse con el tiempo en el arbitraje. De hecho, para el arbitraje también se tiene que hacer este costo-beneficio, ¿no es cierto? Y saber si se puede o no resolver esta controversia a nivel de conciliación. Entonces, este principio de eficacia y eficiencia es un principio que lo tenemos que considerar y muchas veces las partes van a los centros de conciliación. Si bien es cierto, los centros de conciliación pueden estar impedidos en asesorar, pero no podrían dejar de hacerles recordar que cuando analicen, tengan en cuenta este principio, cuando analicen en esa circunstancia de acudir. Muchas veces, como está pactada la conciliación, pues van y cumplen, presentan, se notifica y nunca pasa nada. Eso es un gasto que no tendría que generarse, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a acudir a conciliación, vayamos con la posibilidad de que tengamos una vía alternativa rápida de la solución de este conflicto. Es importante considerar también los riesgos que puede representar la controversia en el normal desarrollo de la ejecución contractual, incluyendo también el de no alcanzar la finalidad del contrato, ¿no es cierto? Al no tomarse un acuerdo conciliatorio. Entonces, yo puedo tener un objeto del contrato y tal vez por la controversia, este objeto del contrato no pueda lograrse, pero tal vez a través del acuerdo conciliatorio pueda que sí. Pero ojo, tal vez es necesario también la otra parte analizarla. Es decir, si tomo un acuerdo conciliatorio, tiene que ese acuerdo conciliatorio estar acorde con el objeto del contrato, ¿no? Con la finalidad del contrato, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una ponderación. Oye, ¿qué pasa si es que no puedo alcanzar la finalidad del contrato, si es que no voy
a un acuerdo conciliatorio si acuerdo en este momento en conciliación. Hay que hacerse esa pregunta, por supuesto. Ambas partes deben hacerlo. Pero ¿quién debe hacerlo de mejor manera? Pues finalmente las entidades. Porque muchas veces son las entidades las que, por el temor a una revisión posterior de los órganos de control, pues deciden mejor no, que un tercero decida, que un tercero establezca qué es lo que tengo que hacer en este tema, ¿no? Pero ya tenemos la vía. Si tenemos un buen análisis de costo-beneficio, ese es para nosotros nuestra garantía de que lo que yo voy a ir a acordar en el proceso de conciliación va a cumplir la finalidad del contrato. ¿De acuerdo? Y siempre pues la decisión de conciliar o no se tiene que materializar en un informe, ¿no? Que finalmente es parte del expediente e integra el sustento de los criterios evaluados. Siempre pensando en este análisis de costo-beneficio y hay que materializarlo en un informe. A veces esos informes, como les digo en la anterior ley yo he visto algunos, pues que eran informes de copia y pega con la finalidad de decir, no voy a conciliación, mejor voy a arbitraje. Pero muchas veces el sustento de una controversia no puede usarse en el sustento de otra, porque son diferentes contratos, son diferentes controversias, son diferentes circunstancias las que se pueden ganar o perder en el camino de la decisión de acudir o no a un mecanismo alternativo. Cuando ya estamos dentro, digamos, del proceso de conciliación, es importante saber que el acuerdo de conciliación, ¿no es cierto?, al que arriban las partes, tiene que tener rigor técnico, tiene que ser resultado de un rigor técnico de parte de los funcionarios que presentan, que han presentado la solicitud de conciliación, que han participado en la conciliación y que finalmente han decidido llegar a un acuerdo. Y entonces, esto es parte de una función de discrecionalidad y rigor técnico en las contrataciones con el Estado. ¿Cómo funciona este principio de discrecionalidad, ¿no?, y de rigor técnico en las contrataciones por el Estado? Pues el fundamento de la discreción se basa en esto, en el rigor técnico que tienen que tener los funcionarios y las unidades encargadas de contrataciones para que puedan tomar decisiones sustentadas y oportunas. Como les digo, tiene que responder al interés público, no al miedo que pueda tener yo de ser juzgado más adelante, de que pueda salir responsable de algo, porque si yo tomo una decisión con rigor técnico, pues yo tengo la posibilidad de decir que sí o decir que no, porque tal vez sea mucho más conveniente ir a un arbitraje que una conciliación, porque tal vez necesito presentar pruebas y esas pruebas son determinantes y esas pruebas no las puede evaluar el conciliador. ¿Puedo ir? Yo sí puedo escoger ir a arbitraje, pero ¿por qué no darle la posibilidad de revisar esto en conciliación? ¿No es cierto? Y evidentemente este principio de discrecionalidad también tiene que considerar la finalidad de la decisión, ¿no es cierto? La decisión que debe ser evidentemente la más conveniente para el objeto, para cumplir la finalidad del contrato. Recuerden que la finalidad de todos los contratos del Estado es, bueno, tenemos diversas, ¿no? Unas que son contratos que permiten que la administración pública continúe su labor. Pero esa administración pública continúa su labor en servicio de la comunidad. Entonces, habrá pues obras y habrá servicios que también los prestaremos directamente a la comunidad. Los administrados serán los directamente pues beneficiados, pero no necesariamente pueden ser los administrados, sino la misma institución, pero la misma institución requiere usar ese dinero público, ¿no?, en base al interés público. Y evidentemente esto implica también un control y límites, ¿no? Y eso se da a través del principio de la legalidad, del cumplimiento de la legalidad, ¿no?
no en las decisiones técnicas adoptadas dentro de un margen de discrecionalidad, sino que el control, de todas maneras, yo puedo tener discrecionalidad, yo puedo tener libertad, verificar, hacer una revisión, pedir opiniones al interno para hacer un buen informe de que voy a conciliación, pero cuando yo tomo la decisión de solucionar un conflicto en conciliación, pues evidentemente yo tengo que dar cumplimiento al principio de legalidad. Y entonces, en el caso de haberse seguido previamente un proceso de conciliación sin acuerdo, con acuerdo parcial, ya tenemos que pensar en acudir al arbitraje respecto de las materias que no necesariamente se hayan podido conciliar, y entonces el plazo se computa a partir del día siguiente de concluida la conciliación. En la anterior ley de contrataciones, pues estos eran de manera sencilla los muy parecidos, pues las materias conciliables, ampliación de plazo, penalidades, valoraciones adicionales de obra que no implicaban nulidad, pero ojo, las anteriores, perdón, ahí hay un pequeño error, no son adicionales de obra, sino más bien resoluciones del contrato, lo voy a corregir. Y ¿cuáles son eran las materias excluidas de conciliación? La nulidad de actos administrativos, conflictos antes del contrato, procesos de fiscalización, sanciones de OCE y controversias no contractuales. ¿Cuál es la interrelación entre ambas leyes? Pues ambas regulan la conciliación contractual, ¿no? En el caso de la última ley obliga a que previa demanda al Poder Judicial haya un pase por la conciliación. Se complementan en la ejecución contractual, en que todas las materias tienen que ser dentro del proceso de ejecución contractual, y hay una consideración de requisito de posibilidad reconocido por la jurisprudencia, ¿no? Aquí les voy a dejar algunas cositas más específicas y con eso doy por terminada mi disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. La verdad, ha sido una tarde muy fructífera y llena de consultas. Estamos, pero plagados. Vamos a tratar de simplificar. Hemos ido reduciendo un poco la participación de los asistentes el día de hoy, y quisiéramos robarle un poquito de su tiempo para poder responder a alguna de estos cuestionamientos. Nos hacen una pregunta, nos dice: ¿podría por favor precisar acerca de las características de la conciliación como etapa dentro del proceso arbitral que podría dar lugar a la conclusión de este? Claro, por supuesto, la conciliación es una de las formas en las que también el proceso de arbitraje puede terminar. Y de hecho, recordemos que nuestra legislación, si bien es cierto, vamos a hablar de la legislación en general, de arbitraje en general, las partes pueden llegar y el árbitro puede motivar la conciliación. De hecho, hay varios laudos que lo que hacen es, al momento de llegar a la conciliación, las partes les piden a los árbitros que todos los acuerdos establecidos dentro de este acuerdo conciliatorio pasen al laudo, ¿no? De la misma forma, para que puedan mantenerse el sentido de la conciliación a la que han llegado las partes. No quiere decir que siempre vaya a pasar a un lado, tienen la posibilidad de pedirlo a las partes. Si yo concilio dentro del proceso de conciliación, de arbitraje, puedo quedarme con la conciliación como tal, no hay ningún problema. Pero la ley te da la posibilidad de que estos acuerdos vayan dentro de un laudo en el que, en el caso de las digamos, de las partes, pues lo soliciten, ¿verdad? Perdón, discúlpenme, que las partes lo soliciten, y entonces tenemos un laudo, pero sin motivación, ¿no? Tendría que ser un laudo sin motivación.
¿Por qué? Porque ya las partes han decidido qué hacer con ese conflicto. Entonces, sí es factible llegar a una conciliación. Sería interesantísimo que los árbitros puedan motivar esto, porque de alguna manera las partes terminan solucionando el conflicto de la manera más amigable posible. Cuando hay un laudo, de todas maneras, siempre hay un ganador y un perdedor. Y a veces, cuando no se ha usado el proceso de conciliación, o la gran mayoría, cuando se emiten los laudos, pues terminan yendo al Poder Judicial a un proceso de nulidad. Entonces, el proceso arbitral continúa, digamos, o sea, el proceso de conflicto continúa porque continúa discutiéndose en el Poder Judicial la nulidad o no. De hecho, muchos laudos son preservados, no son anulados, pero si tuviésemos la posibilidad de conciliar, la verdad es que tal vez terminaríamos por ayudar a que las partes de la manera más satisfactoria terminen solucionando su conflicto. Gracias, doctora. Nos hacen otra consulta. Es un participante, dice, el reglamento interno del edificio donde reside indica que el presidente de la junta directiva representa a la junta de propietarios para poder conciliar, transigir y someter a arbitraje. En este caso, ¿necesita alguna acreditación para poder conciliar? Lo que pasa es que si hay una junta directiva, lo recomendable es que pues vendría a ser como una asociación de propietarios, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que estas asociaciones de propietarios puedan ser inscritos en registros públicos para que con su poder ellos puedan, como representantes o como elegidos como presidentes, porque ellos son presidentes de la junta, ¿verdad? Entonces, la asamblea los elige y la junta elegida pues puede solicitar su inscripción. Entonces, con este poder, con esta designación de parte de la asamblea de vecinos, puede acudir a iniciar procesos de conciliación. Ojo, y esto es un tema bien interesante, que hay muchísimos problemas, perdón que hablemos de este tema, que si bien es cierto se sale un poquito del tema de contrataciones, pero que es interesante porque muchos vecinos no saben qué hacer cuando un vecino, por ejemplo, debe muchas cosas como el agua, los temas de la comunidad. Entonces, pero no quieren ir a enfrentarse al Poder Judicial, no quieren iniciarle un proceso. Entonces, tal vez lo mejor es ir a un centro de conciliación en donde confidencialmente el presidente de la Junta puede acudir, puede solicitar, ¿no? Por ejemplo, el pago, el cumplimiento de las cuotas para la comunidad, qué sé yo. Entonces, es factible que se pueda realizar este tipo de conciliaciones. Gracias, doctora Carmen. También nos hacen llegar una consulta. Cuando se le notifica a una entidad para una conciliación respecto a un contrato público, la entidad tiene que emitir un informe costo-beneficio para poder determinar si corresponde o no conciliar. Este informe costo-beneficio debe de poner en conocimiento de las partes y en caso no lo haga, ¿qué le puede exigir? Recuerden que ese informe es parte del expediente que debería estar como parte del proceso de conciliación, es decir, cuando la entidad decide responder, porque la entidad podría decir no voy y no hay problema, ¿no? Porque lo decidió así, pero sí tiene que justificar. O sea, debería haber una justificación. La nueva ley es mucho más estricta en este tema. Dice, oye, tú tienes que determinar por qué no vas o por qué sí vas. Entonces, sí tiene que haber un informe de análisis costo-beneficio, de tal manera que las partes, perdón, que la entidad pueda determinar si va o no va. Y si si se emiten estos informes, pues tienen que estar dentro del expediente de conciliación para que conste el tema, ¿no? Sí. Y es importante porque, como lo decía, o sea, se hace un análisis de qué es lo mejor para solucionar un conflicto derivado de estos contratos. O sea, ¿para qué me voy a ir 10 meses, un año, año y medio
hay procesos de arbitraje que han durado 8 años. Hemos ido a congresos en donde pues habían centros de arbitraje que por diferentes circunstancias, pues imagínense, 3, 4, 5 años. Entonces, tal vez si hubiese podido hacerse una revisión del costo-beneficio de esta decisión de acudir o no acudir, o de aceptar o no ir al arbitraje en lugar, o mejor ir a la conciliación, pues yo creo que se hubiera solucionado el tema, ¿no? Pero es muy difícil en contrataciones, como les digo, no son tan numerosas las conciliaciones en contrataciones como sí lo es en el caso del arbitraje. El arbitraje, tenemos muchos arbitrajes. En conciliación es bueno hacer estas conferencias para poder promover esta cultura de paz en contrataciones con el Estado. Gracias, doctora. También nos hacen una pregunta. ¿Todos los centros de conciliación están autorizados para hacer conciliación en contrataciones con el Estado? ¿O cómo podríamos identificarlos? En realidad, o sea, los centros tienen que estar autorizados por el Ministerio de Justicia, ¿no? Ellos son los que determinan, y para que puedas hacer una conciliación, lo mínimo que debería hacer el centro es elegir a alguien que conoce contrataciones con el Estado como conciliador. Y ojo, si tú haces una conciliación, tienes un proceso de conciliación, tú tienes como centro de conciliación que comunicar al ministerio de cómo va este proceso, ¿no? De qué tipo de proceso se ha llevado el acta, para que haya un archivo. Entonces, no es que necesites necesariamente una acreditación adicional como en familia para ser un conciliador. Sería interesante que se dé este tema, pero eso tal vez generaría un coste mayor para el tema de la solución del conflicto, porque tendríamos que capacitar a conciliadores, pero se debería preferir dentro de los centros de conciliación a centros serios que tengan especialistas en contrataciones con el Estado, para que cuando venga el proceso, pues puedan orientar a las partes a llegar a un buen acuerdo. Doctora Carmelita, ¿por qué se considera que el pago de indemnizaciones no puede someterse a conciliación o arbitraje si existen pruebas claras de responsabilidad? Esto es un tema que va más allá, y que creo que la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esto, como les digo, ¿no? Porque definitivamente el poder pagar una indemnización, si hay una clara situación, podría ser factible de ser conciliable. De hecho, en el monto, ¿no es cierto? Podríamos conciliar un monto de indemnización ante un daño realizado. Pero no se quiere hacer esta indemnización a través de conciliación, porque tal vez lo que se quiere es que haya una evaluación más profunda, ¿no? De estas pruebas que se dé en la controversia. Y recuerden que en conciliación no se puede evaluar los medios probatorios, solamente se hace el acuerdo en base al acuerdo de las partes, pero siempre preservando el principio de legalidad. Es decir, no porque las partes me dicen que es A, yo digo que es A. No, evidentemente hay un sustento. Lo que no podemos hacer es lo que hace el juez, valorar medios. Podemos revisarlos, verlo. De hecho, la solicitud tiene que tener los medios probatorios de que existe una controversia y de que se ha dado esa controversia, ¿no? Pero nosotros como conciliadores, o los conciliadores, no pueden evaluar para poder decidir sobre ese tema. Gracias, doctora Carmen. Otra consulta que nos hacen: ¿se puede conciliar y establecer ahí el renuncio al cobro de penalidades en servicios menores a 8 ITs y en servicios de procesos grandes? En todo caso, ¿es materia conciliable el renunciar al cobro de penalidades?
Lo que sucede es que cuando hay una penalidad, bueno, ustedes saben que eso de allí está ya en la parte de la liquidación. Entonces, ¿quién renuncia a una penalidad? ¿Quién renunciaría? Renunciaría el Estado. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Hasta qué punto eso podría estar generando un daño a al erario? Y en todo caso, tendríamos que revisar si realmente podría conciliarse algo que podría estar perjudicando al Estado. Entonces, si fuese, es más sencillo verlo desde el punto de vista del contratista, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que revisar el caso, darle una mayor verificación a cada situación que se dé. ¿No se escucha? Su micro está apagado, Miguel. Gracias. Vamos a tratar de resumir un poquito las preguntas, porque la verdad que el día de hoy hemos tenido a un público ávido de consultas, a quienes les pedimos disculpas si es que no podemos concretar la totalidad de ellas. Pero en todo caso hay una pregunta, nos dicen, ¿qué ventaja nos brinda la conciliación respecto a la Junta de Resolución de Disputas? Bien, lo que pasa es que en el caso de la Junta es un mecanismo que, voy a decir algo, que acompaña, voy a jalarlo de los pelos, ¿ya? Pero acompaña permanentemente el desarrollo de una obra, ¿no? El desarrollo de cómo va, resuelve sobre circunstancias técnicas. En el caso de la conciliación también nos puede solucionar. En el caso de la Junta de Resolución de Disputas, hay especialistas, ¿no?, que acompañan permanentemente el proceso de ejecución del contrato. En el caso de la conciliación, el conciliador nunca revisó el proceso de manera, o sea, in situ, ¿no? No estuvo al pendiente del tema, sino más bien se genera una controversia y son las partes las que solucionan el conflicto, mientras que en la Junta es la Junta la que determina cómo se soluciona la controversia en el proceso de la ejecución contractual. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Vamos a hacer, por favor, la última pregunta. Si uno de los entregables señala preparar un informe y para preparar el informe se necesita 3 datos, dato A, B, C. La entidad solo brinda la información del punto A puertas de poder entregar este entregable, entrega la data B. Entonces, con la data A y B se presenta el entregable. La entidad está facultada para observar que no se entregó la información de la data C cuando nunca la llegó a entregar la entidad. ¿Puede ir una conciliación sobre este punto o cómo se podría proceder? Ojo, si es que esto está dentro de del contrato como una obligación de la entidad, y la entidad, evidentemente, es como cuando yo tengo que entregar en un contrato de obra, tengo que entregar el terreno para la construcción de la obra y nunca la entregué. Esa es una cuestión fundamental. Si para un informe yo requiero, evidentemente, una información fundamental de parte de la entidad, y ella no nos está brindando esa información, está faltando a una obligación principal y fundamental del contrato, con lo cual me parece que sí podría ser conciliable este tema al momento de establecerse quién incumplió o no las obligaciones establecidas en el contrato. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen Altuna. La verdad es que nos ha ganado bastante el tiempo. Gracias por su predisposición a apoyarnos, a estar siempre con nosotros y acompañándonos en estas disertaciones. Seguidamente vamos a tener las palabras de agradecimiento de parte de nuestra coordinadora, la doctora Alessandra Fayed Valverde. Ay, gracias. Acá estoy. Ay, de verdad que, Carmencita, muchísimas gracias. Has concitado, qué bárbaro. Esta expectativa, hay pero un montón de preguntas.
bastantes preguntas. Eso quiere decir que has generado pues toda una motivación en los participantes para poder indagar, para poder aprender más sobre el tema. Es un tema muy interesante, muy especializado. Y eso definitivamente, pues, eso nos obliga a todos los conciliadores a estudiar, a prepararnos y qué más todavía, pues, con una maestra como tú, pues, mi querida Carmencita. Muchas De verdad, gracias, Ale. muchísimas gracias. Celebro siempre tus éxitos. Muchísimas gracias, de verdad, has sido, de hecho, muy generosa, no solamente aceptando nuestra invitación, sino también teniendo esa generosidad de compartir sus conocimientos de una forma tan didáctica como siempre lo haces. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Eres parte de la familia, de la escuela, del centro de estudios y bueno, muchísimas gracias a todos también quienes han considerado acompañarnos y nos estamos viendo la próxima semana, igual el día jueves, y tenemos a dos especialistas colombianos, especialistas en temas de mediación, que vamos a tratar temas de mediación familiar. Así que muchas gracias, Carmencita querida, Muchas muchas gracias. gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, muy amable, muy agradecido a todos. Seguidamente, estimados amigos, estamos compartiendo en la pantalla el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios. Por favor. Creo que dejo de compartir. Aquí está. Ok. Estaba mencionándoles de que estamos compartiendo con ustedes el QR de del próximo evento académico, la debida diligencia en la protección de derechos humanos. Este evento va a ser el día de mañana, de 3 a 4:30 de la tarde. Los esperamos, esperemos que se puedan ustedes también inscribirse a este evento. Bien, mis estimados amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de la conferencia Materias Conciliables en Contrataciones del Estado, agradeciéndoles infinitamente su presencia a todos y cada uno de los participantes asistentes el día de hoy. Mil gracias y buenas tardes.